En punto de la tarde, miércoles 17 de septiembre, es media semana, y estas son las tardes con Noticias 7, otra producción de Ecuador Televisión. Amigos, muy buenas tardes, soy Félix Narváez para contarles lo más importante del país, de la ciudad y del mundo, las noticias que usted espera. Bienvenidos porque Ecuador TV. Vamos con la información. El presidente Daniel Noboa aseguró que cuenta con respaldo ciudadano en la provincia de Cotopaxi, a donde trasladó temporalmente la sede del gobierno. Lo dijo respondiendo al dirigente indígena Leonidas Issa, quien no descartó levantamientos populares contra las medidas del gobierno. El dirigente indígena Leonidas Issa anticipó que planean tomar acciones contra el gobierno por la redistribución del subsidio del diésel. La mañana de este miércoles, en una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa le contestó. El levantamiento o accionar, que él dice, sí, lo podrá hacer con su gente, pero nosotros somos más. El primer mandatario se refiere a dos cosas. Por un lado, que ya midió fuerzas con el expresidente de la CONAIE en los comicios de febrero de este año. Le ganamos 38-29 en la provincia de Issa, donde él era candidato presidencial y donde es. Pero además, esta semana la sede del Ejecutivo fue trasladada a la gobernación de Cotopaxi. Algunos se fueron hasta Azuay, a otra marcha, pero ahí no estaban. En cambio, nosotros teníamos a la gente de la Tacunga alrededor de la gobernación cantando el himno nacional. Sí, señor. Y eso no fue pagado ni llevado ni nada. Eso eso fue un sentimiento auténtico de la gente. Respecto a las reacciones por la medida económica y social, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, dijo que están abiertos a dialogar con los ciudadanos y con las bases de los movimientos sociales, aunque también hizo puntualizaciones. Pero con dirigentes, con pseudo dirigentes además, que le han hecho daño al país, que le han hecho daño a su propia población, a sus hermanos, no, jamás podría sentarme. ¿Tampoco se ha acercado a ustedes, o sí? Ni yo lo permitiría. Rovira señaló que las manifestaciones pacíficas están permitidas siempre y cuando no paralicen servicios o bloqueen vías. Desde el gobierno se descarta que los cierres viales hayan sido orquestados por transportistas. Son grupos que algunos ya los tenemos identificados. De hecho, anteayer he presentado diferentes denuncias contra estos cabecillas de estas bandas, porque no se trata de ciudadanos en su derecho de expresión, se trata de grupos que pretenden desestabilizar al país. Y eso, no, repito, no lo vamos a tolerar. El presidente Noboa también mencionó que grupos dedicados al tráfico de combustible y de la minería ilegal serían los financistas de los agitadores, pese a que las protestas no han llegado a tener la magnitud de años pasados. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Zamora Chinchipe despacha mensualmente el triple del consumo promedio por vehículo. Datos y cifras preocupantes se conocen tras la eliminación del subsidio estatal al diésel. El periodista Edison Saavedra investigó las novedades y tiene un informe. En Ecuador existen 423.438 vehículos matriculados hasta el 2024 que se movilizan a base de diésel, entre ellos buses, camiones, volquetas y demás. Según datos del Ministerio de Finanzas, cada vehículo consume un promedio de 190 galones de diésel al mes, como tienen en la pantalla. Sin embargo, se registran varias provincias que han despachado muy por encima de este promedio mensual y que vamos a revisarlas a continuación. Iniciamos con la primera provincia, que es Zamora Chinchipe. Esta es la que más consumo registra a escala nacional, incluso triplica el promedio mensual, exactamente 741 galones por vehículos, con un parque automotor de apenas 5.000 vehículos a diésel. Vamos a revisar rápidamente la siguiente provincia. Esta es Loja, con 286 galones por vehículo. Vamos a revisar la siguiente provincia, es Santo Domingo, con 255 galones por vehículo. A Santo Domingo también le sigue la provincia de El Oro, con 251 galones por vehículo mensualmente. Vamos a revisar la siguiente provincia, que es Orellana,
235 galones consume cada vehículo cada mes. Mientras que Pichincha, aquí un dato importante, esta provincia consume 218 galones por vehículo y aquí un dato muy importante. Pichincha es la provincia que más vehículos a diésel tiene matriculados con exactamente 96.700 automotores. Estas cifras revelan ya lo dicho por las autoridades sobre la eliminación del subsidio al diésel. Tanto el presidente Noboa como sus ministros de Estado aseguran que las mafias se aprovechan de este combustible subsidiado. Vamos a ver el siguiente reportaje. En el sector de Orión, cantón de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, el bloque de seguridad interceptó un camión que transportaba cerca de 2.000 galones de combustible de manera ilegal. En otro caso, en la provincia del Oro, se interceptaron 2 camiones cargados de combustible, cuyo destino final era Perú. Otro caso más, en la provincia de Santa Elena se logró el decomiso de un camión que transportaba de manera ilegal 4.000 galones de combustible. Los casos son miles y de todos los días. Lo que estamos nosotros es acabando con economías criminales. ¿Cómo se acaba con la economía criminal? Eliminando cualquier posibilidad de contrabando. Según el bloque de seguridad, grupos delictivos como los Lobos, Choneros y Comandos de Frontera se dedican al contrabando de combustible y minería ilegal, cuyo modus operandi es sacar irregularmente el material subsidiado fuera del territorio para vender a países vecinos. Si es que el galón de diésel en Perú está en 4.24 y aquí estaba pues en 1.85, todas esas gasolineras en las fronteras, ¿qué hacían? Tanqueaban, que daban miedo y se llevaban el diésel a Perú o a Colombia. Nosotros hemos parado eso. Según el presidente Daniel Noboa, los grupos dedicados a estas actividades ilegales serían quienes convocan a actores políticos para agitar las calles. Para que hagan relajo, porque esos son los que financian al final del día las campañas de ellos. El contrabando fue uno de los principales motivos para que el gobierno decida eliminar el subsidio al diésel, medida que ha recibido críticas por parte de la oposición, a lo cual el primer mandatario responde. Correa todo el tiempo dijo que había que eliminar el subsidio al diésel. Todo el tiempo. Entonces ahora, ¿qué pasa? Su propia gente está yéndose contra lo que dice su líder economista. Eso de ahí no se entiende. Según el Ministerio de Defensa, en lo que va del 2025 se ha decomisado 1.022.457 galones, con una afectación económica que asciende a más de 21.5 millones de dólares. El Estado pagaba alrededor de 1.100 millones de dólares por el subsidio al diésel, tras la eliminación de este beneficio. Ahora estos recursos se destinarán a quienes más lo necesitan. Mientras tanto, la Policía Nacional despejó las vías donde este miércoles hubo presencia de manifestantes y, según su último reporte, todas las carreteras están con libre circulación y sin bloqueos. Esta mañana, solo en el sector de Tabacundo se reportó un cierre que ya está habilitado, al igual que en Carchi, donde en San Gabriel y Piquiucho volvieron a tener tránsito normal de vehículos. Tampoco se reportan aglomeraciones de personal. El ECU 911 realiza un monitoreo en tiempo real para alertar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en el caso de detectar una situación inusual. En 7 provincias rige el estado de excepción, el cual prohíbe la reunión de personas para realizar servicios públicos y obstaculizar la movilización de ciudadanos y vehículos. El presidente también se pronunció sobre la propuesta de reformas de la consulta popular y envió a la Corte Constitucional y que hasta el 22 de este mes se necesitará una respuesta de los magistrados para conocer si aprueban o rechazan las preguntas. El primer mandatario se mantiene en que el proceso electoral debería efectuarse el 30 de noviembre, sin embargo, no tiene altas expectativas de que la Corte remita con tiempo sus observaciones sobre los 8 planteamientos presentados. Veamos. A veces me dicen que soy como medio brujo. Le apuesto que los últimos 3 días nos van a hacer pues la casita completa. Ahí sí van a hacer, no, pues ahí sí van a meterle el acelerador los últimos 3 días para que no haya respuesta y no se les pueda mandar otras preguntas. Pero ya cuando la gente quiere actuar con malicia, así es como actúan. Ya a ver, acuérdense de mí. 22 es el límite. Mientras tanto, en Asamblea Nacional hubo reacciones sobre la decisión de la Corte Constitucional sobre 3 preguntas de la próxima consulta popular.
El bloque legislativo de ADN espera que el Ejecutivo reformule las preguntas sobre reducción de asambleístas y la prohibición al uso de recursos públicos para financiar candidaturas y el fortalecimiento de organizaciones políticas. Primero, la decisión de la Corte Constitucional sobre la pregunta de reformas electorales para frenar el uso de recursos del Estado en promoción de candidaturas y fortalecer internamente a las agrupaciones políticas dejó con un sinsabor al parlamentario por ADN Esteban Torres, por la siguiente razón. No ha dado paso al que era el grueso de ese gasto, que era el Fondo de Promoción Electoral. En ese sentido, la Corte dictamina en los últimos numerales que sea la propia Asamblea Nacional la que dispare este proceso, ya sea hacia el Consejo Nacional Electoral. No descarta replantear esta pregunta para que se cumpla el objetivo de las reformas a los artículos 110 y 115 de la Constitución. Estamos discutiendo si se puede hacer una modificación para que también proceda el tema del artículo 115, que es el Fondo de Promoción Electoral. Cristian Hernández, legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana, opina que será el pueblo ecuatoriano el que decida el destino de las preguntas sobre reformas electorales y trabajo por horas para el sector turístico. Sobre la observación de la Corte Constitucional a la propuesta de reducción de asambleístas, Hernández cree que el Ejecutivo podría reformular la pregunta, precisando en los considerandos el mecanismo de cómo se reducirían los asambleístas. Me parece que hay que analizar a fondo el tema de la representatividad. La norma está escrita ya en una anterior consulta. Me parece que con el presidente Lasso se preguntó, el pueblo dijo que no podemos pasar preguntando lo mismo y lo mismo todo el tiempo. La consulta no es gratuita. Decisión de la Corte Constitucional que no estuvo exenta de cuestionamientos sobre posturas políticas del organismo por sobre razonamientos jurídicos y constitucionales. No pueden tener dos criterios encontrados sobre un mismo punto de derecho, pero en el Ecuador, lastimosamente, como la Corte Constitucional es una corte celestial que hace lo que le da la gana y no responde a nadie, pues bueno, ahí tenemos 4 o 5 jueces militantes que están haciendo lo que les da la gana y no responden absolutamente a nadie. Por ahora no se conoce la postura de Carondelet sobre estas observaciones formuladas por la Corte Constitucional a estas interrogantes que irían en la próxima consulta popular. Javier Ceballos, Noticias 7. La vicepresidenta María José Pinto realizó varias actividades en Imbabura, a donde temporalmente fue trasladada por decreto presidencial. En la unidad educativa intercultural bilingüe Manuel J. Calle participó en un encuentro deportivo organizado dentro del plan para fortalecer la salud mental de niños y adolescentes. También estuvo en el Centro de Desarrollo Infantil Enrique Garcés. Allí verificó la calidad de los servicios de atención para menores de edad. Luego pasó a Cayambe, donde recorrió las instalaciones del Centro Gerontológico de la localidad, un lugar con 30 adultos mayores permanentes y 35 beneficiarios de la socialización que también se brinda. Por ustedes trabajamos cada día para que tengan oportunidades, más espacios para crecer y sobre todo más motivos para soñar. Chicos, niños, escúchenme. Nunca se olviden y nunca dejen de que les digan que no son importantes. Ustedes son las voces que van a contar lo maravilloso que es este país y que con sus sonrisas y su energía construyen este Ecuador. Amigos, vamos a una pequeña pausa comercial. Tenemos más información, pero ya volvemos con ustedes. De la tarde con 15 minutos. En la Corte Nacional de Justicia se reinstaló la audiencia preparatoria del juicio en el caso Sinoindro, proceso judicial que se sigue en contra del ex vicepresidente Lenín Moreno y otras 23 personas por el presunto delito de cohecho. Tenemos un informe. En su segundo día de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sinoindro, el conjuez Óvalo Hernández desechó los pedidos de nulidad presentados por los procesados y declaró válido lo actuado por Fiscalía en una investigación por un presunto cohecho en contra de 24 involucrados.
Con la venia del magistrado, el Ministerio Público acusó como presunto autor directo del delito de cohecho al expresidente Lenin M., así como su amigo Contopé, el ex embajador Kai R., entre otros, mientras que la esposa del exmandatario Rocío G., su hija, hermanos y cuñada, así como el abogado Eduardo G., entre otros, fueron acusados en calidad de presuntos cómplices. El fiscal general del Estado, Wilson Toainga, expuso ante el juez la teoría del caso y mencionó que entre el 2010 y 2018 habría existido una red de presunta corrupción que habría recibido 76 millones de dólares en sobornos de parte de la empresa china Sinohydro para adjudicarse la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Según el desglose presentado por Fiscalía, el exmandatario y su esposa habrían recibido $547,000 de sobornos, su hija $52,000, su hermano Edwin M. $387,000, Guillermo M. $10,000 y su cuñada Marta G. $15,000. En total el monto ascendería casi $1 millón. Según una carta enviada por el expresidente, esto sería una retaliación del correísmo y de sus aliados del socialismo del siglo XXI. Otro procesado como presunto autor directo es Contopé, amigo cercano del expresidente. Él es gerente y principal accionista de la empresa Recorsa, en cuya cuenta bancaria habría llegado el 99.3% de la coima según Fiscalía. Además, está el ex embajador de China en Ecuador, Kai R., ya que, según el Ministerio Público, las negociaciones se concentraron cuando este era embajador. Cuando dejó el puesto diplomático, él pasó a ser el representante de Sinohydro en el país. El magistrado finalmente suspendió la diligencia de este martes y la convocó para este miércoles a las 8:30 de la mañana. Edison Saavedra, Noticias 7. El gobierno acaba de entregar 3 embarcaciones a la Policía Nacional en Machala. Esto con el objetivo de potenciar el patrullaje marítimo en la provincia del Oro. El ministro del Interior, John Reinberg, destacó en X que los navíos entregados serán vitales para neutralizar armas y municiones, desarticular redes de delincuentes, además de combatir al narcotráfico. El gobierno nacional refuerza la cooperación en la seguridad con la Unión Europea. El ministro del Interior, John Reinberg, y la embajadora de la Unión Europea abordaron temas como el refuerzo de tecnología avanzada de rastreo frente a organizaciones criminales con mayores recursos, la persecución transnacional y extinción de dominio de impunidad para que quienes huyan al exterior enfrenten la justicia. También se plantearon acciones contra el reclutamiento juvenil y el uso social de bienes incautados. El objetivo es devolver la paz al país y debilitar las estructuras criminales, enfatizó el ministro. Mientras tanto, en Cotopaxi, el IES entregó ayudas técnicas a los afiliados del Seguro Social Campesino. En el acto, el presidente del Consejo Directivo, Edgar Lama, indicó que se está trabajando para abastecer de medicinas a los dispensarios médicos. Sillas de ruedas, bastones y audífonos fueron entregados a los afiliados del Seguro Social Campesino que reciben atención médica en los dispensarios Churoloma y Yuchi, en la provincia de Cotopaxi. En el acto oficial de entrega de estas ayudas técnicas participaron Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IES, Mercy Maldonado, vocal en representación de los asegurados, Giovanna Uvidia, directora del Seguro Social Campesino, autoridades provinciales y locales. Ese es el esfuerzo y el compromiso que hacemos en todo momento, el poder hacer más para poder darles más, para poder estar más cerca, más tiempo, todo el tiempo, para poder escucharlos más. También el funcionario dialogó con los afiliados del dispensario San Pedro II y conoció detalles de la atención que reciben de parte del personal de salud y administrativo. Estamos haciendo muchas cosas en la planta central, estamos cambiando completamente la estructura de cómo va a funcionar el Seguro Social Campesino, cómo va a funcionar el Seguro Social del Ecuador, cómo van a funcionar y cómo vamos a medir que no vuelvan a pasar las corrupciones del pasado, cómo vamos a medir para mejorar la atención
que le damos a cada uno de ustedes. El dispensario San Pedro II brinda atención médica, odontológica y de enfermería a 872 asegurados. Así, el IES busca acercar los servicios de salud y apoyos técnicos a las comunidades y organizaciones locales. Anaís Estrada, Noticias 7. Y las ventas crecen en el país, según informa el SRI. Hasta julio de este año se registró un incremento del 7,4% en transacciones. Veamos a continuación las cifras positivas sobre esta situación. Entre enero y julio de 2025, el monto total de ventas en Ecuador alcanzó los 144.711 millones de dólares. Esto representa un crecimiento del 7,4% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 134.755 millones. Así lo informó el Servicio de Rentas Internas en un comunicado de prensa. Además, la entidad tributaria detalló los principales sectores que han sido motores del crecimiento, de acuerdo con los siguientes datos. El sector de la agricultura registró ventas por 14.189 millones. Se trata del mayor aumento en todos los sectores, con un incremento del 17,5%. El sector del comercio alcanzó 56.674 millones en transacciones, pero el incremento significó un 8,8%. Le sigue el sector de manufactura, que generó 21.266 millones de dólares, es decir, 8,6% de crecimiento. Esto evidencia una recuperación sostenida de la industria. Por último, el sector del turismo logró 2.026 millones en ventas, lo que representa un aumento de 7,3%. Este incremento en la actividad económica permitió además una elevación en la recaudación de impuestos. Hasta agosto de 2025, el SRI recaudó 14.314 millones. Esto significó 401 millones más en comparación con el mismo periodo de 2024. Estas cifras positivas, según la entidad tributaria, muestran señales de dinamismo en la economía ecuatoriana. Anaís Estrada, Noticias 7. Una nueva pausa para en un momento retornar con más noticias para ustedes. Vamos con la información del mundo. El ejército de Israel anunció la apertura de un corredor de paso temporal para la evacuación de civiles. A partir del mediodía se habilitará la carretera por 48 horas. La medida se enmarca en la intensa ofensiva terrestre para eliminar al movimiento Hamás. Aunque cientos de miles se han desplazado, muchos residentes aseguran que no tienen a dónde ir y prefieren quedarse en sus hogares. El operativo ha provocado un rechazo internacional con llamados a un alto al fuego por parte de la ONU y del Papa vigente. El presidente de Estados Unidos fue recibido en Inglaterra, mientras en Rusia revive el escándalo internacional en torno a la muerte del opositor político Navalny. Esto y más en el presente resumen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido por la realeza británica al inicio de sus 2 días de visita al Reino Unido, invitado por el rey Carlos III. El príncipe Guillermo y su esposa Kate encabezaron la bienvenida al castillo de Windsor, hasta donde Trump llegó en helicóptero. Antes, el rey y Donald Trump palabrearon en el carruaje irlandés, que desde ya esconde los temas de fondo que se abordarán en este viaje, sin descartar que las inversiones de Estados Unidos, la crisis de Ucrania, las relaciones con Rusia y los aranceles de Estados Unidos marcarán la agenda de 2 días que se perfilan intensos. Mientras a unos kilómetros, manifestantes se movilizan para rechazar la presencia del jefe de la Casa Blanca en Inglaterra. La viuda del líder opositor ruso Alexei Navalny denunció que su esposo fue envenenado en la cárcel cuando cumplía una condena de 19 años. Yulia Navalny aseguró
que así lo revelan estudios de 2 laboratorios occidentales independientes, donde fueron analizados restos biológicos de Alexei, quien murió repentinamente en una cárcel del Ártico en febrero del 2024. La viuda responsabilizó de esa muerte al presidente Putin, contra quien su esposo logró movilizar a miles de manifestantes acusándolo de corrupción. Oficialmente se dijo que la muerte fue en forma repentina. Unos 1.400 de los 2.300 visitantes varados lograron ser evacuados del famoso sitio arqueológico peruano de Machu Picchu, sitiado por comunidades que exigen una nueva empresa de transporte para esa localidad. Los manifestantes bloquearon vías con obstáculos y obligando a largas caminatas de los turistas, muchos extranjeros. Las autoridades negocian con los manifestantes que así dicen oponerse al mal servicio terrestre de Machu Picchu. Estamos despidiendo la presente entrega. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Cordialmente invitados a otra entrega el día de mañana. Hasta entonces.